Nosotros seguimos con Pablo Sigismondi. Pablo, un dato, según un medio, estás entre las 100 personas que más ha viajado en el mundo, ¿no? De los que están en esa organización. ¿Cómo es esto? ¿Cuántos países recorriste? Porque a uno le interesa por ahí saber. Sí, es un dato curioso, digamos. Sí. O por lo menos me parece que de alguna manera puede avalar un poco mi conocimiento del mundo. De alguna manera se evalúa a nivel internacional, algunas organizaciones evalúan con datos precisos qué cantidad de lugares del mundo se conocen. Y esto no es solamente que estuviste un día en el aeropuerto, sino que se evalúa qué tiempo has estado, en qué lugar has estado. Además, tiene un puntaje. Claro, además para la gente que no sabe, Pablo no es que va y se hospeda en un hotel de 5 estrellas y mira con un prismático la realidad, ¿no? Se va a parar a la casa de alguna persona y más o menos tiene una vida similar a la del habitante de la zona, ¿verdad? O tratamos por lo menos. Bueno, exacto. Por lo menos, porque exacto. no siempre se puede lograr eso, pero en general esa es la idea, poder interrelacionarse, interactuar con las personas nativas, para realmente ahí conocer esa problemática. Y te decía, en esta especie de grilla se divide al mundo no solamente en el número de países que lo componen, que de acuerdo a las Naciones Unidas son 194 estados oficialmente reconocidos en esa lista. Hay un grupo que está fuera, pero que también no están reconocidos, pero que también forman parte del mundo. Además de esa lista de los 194 países, se evalúa, de acuerdo a un puntaje, por los lugares de esos países que se han visitado. Claro. Por ejemplo, para darte una idea, Palestina está dividido. Tiene un puntaje Cisjordania y tiene otro puntaje la Franja de Gaza. Muchos lugares en Europa, en Estados Unidos, está dividido de acuerdo al número de estados que se conozcan, las islas, etcétera. En Estados Unidos no estuviste mucho, ¿no? Sí, sí he estado mucho. Conozco más de la mitad del país. Lo que pasa es que después del 11S no volví nunca más, hasta ahora. La última vez estuve en el año 99. ¿Y cuántos países son los que llevas recorridos? En Estados Unidos viví y trabajé también, en Nueva York. Porque la otra vez que habíamos hablado en el programa anterior me habías dicho que no te gustaba mucho Estados Unidos ni la idiosincrasia de su gente. Por eso pensé que no habías ido mucho. Sí, he ido mucho y he convivido y he estado. Y más que de su gente, te diría la política imperial que lleva Estados Unidos con el resto de la humanidad. Ahí es donde disiento profundamente. Casi que estoy en las antípodas. La gente es muy amable, es cándida, es muy, te podría decir, cálida. Como acá, nada que ver con lo que nos gobiernan. Exactamente, yo creo que en todos los lugares del mundo hay que distinguir los sistemas que gobiernan o los grupos que gobiernan o los intereses que gobiernan versus la gente común y corriente de la calle, sin escaparse nunca que evidentemente a esos gobiernos muchas veces los vota la gente, porque no es que salen tampoco de un plato volador. Claro. En esa lista de 294 países, para contestarte la pregunta que vos me hacías, yo hasta el momento conozco 154. Pero la lista además se divide, como decía, en otros puntajes que tienen total aproximadamente 800 puntos, y de esos 800 puntos yo tengo más o menos 690. Tomando en cuenta lugares dificultosos, situaciones, etcétera, etcétera. Pablo, antes de que nos cuentes un poquito sobre estos seminarios que estás dando, te pregunto, ¿cuál es el próximo país que querés conocer de esta lista de 40 que te faltan? Bueno, en realidad también hay otra cosa muy interesante, que no es solamente acumular sellos en el pasaporte, sino entender la realidad. Y muchas veces vuelvo a un lugar, no necesariamente porque ya haya ido, dejo de ir otra vez, si fuera necesario, si quiero descubrir algo nuevo o la situación así me lo permite. De lo que me gustaría en el próximo viaje, dentro de lo que todavía no conozco, me gustaría mucho a Angola y Camerún y Nigeria en África, que son destinos bastante
difíciles de llegar. Eritrea también en África. Me gustaría también poder completar el resto de Asia, pero hay países que son muy difíciles, como Arabia Saudita, porque el visado es complicado de obtener. Y después me quedarían para más adelante, o vamos a ver cuándo, el resto de los países de América Latina, que son los que en realidad menos conozco. Uno pensaría que por proximidad, no. Pero no, mira. Pablo, contanos de estos seminarios que estás dando, de qué se tratan, porque por ahí a uno le interesa lo que vos estás comentando y tiene ganas de llegarse. Bueno, este próximo jueves a las 19 va a comenzar el seminario en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, en la calle Belgrano 224. Es un seminario que se titula Matar en nombre de Dios y que a lo largo de 8 diferentes encuentros vamos a ir abordando en cada uno y desglosando esta problemática tan interesante, haciendo hincapié en cómo se relaciona la geopolítica, las cuestiones religiosas y las cuestiones de política internacional. Después también en Cocina de Culturas, a partir del miércoles de la semana próxima, vamos a hacer un recorrido de 4 presentaciones, donde vamos a ver desde el punto de vista temático la realidad de nuestro mundo con una mirada siempre argentina y tratando de relacionarla con elementos o cosas que nosotros podemos conocer en Argentina o en la provincia de Córdoba. Este va a ser, por ejemplo, vamos a abordar la problemática de la cuestión de género, vamos a abordar la problemática del patrimonio natural y cultural de la humanidad, la cuestión de las migraciones y la cuestión de lo que yo llamo en geografía el otro mapa, es decir, ese mapa oculto, esa cara oculta de la Tierra que muchas veces no vemos, aún teniéndola muy cerca nuestro. También en 220, en la ex vieja usina, vamos a presentar desde el viernes de la semana próxima un seminario que va a estar relacionado específicamente a la cuestión de la fotografía y del viaje. Es decir, cómo se hace para viajar en lugares complicados del mundo, cómo se hace para conseguir los visados correspondientes, cómo se hace para poder fotografiar, porque hay que tener en cuenta que las zonas del mundo en conflicto o lugares que están en una problemática geopolítica importante, muchas veces, además de todos los requisitos para poder ingresar al lugar, por ejemplo Gaza, también viene la otra parte que a la hora de poder documentar y registrar eso en imágenes, también es complicado. Como en Corea del Norte, ¿no? Como Corea del Norte, exactamente. Corea del Norte, si bien, gracias, porque es muy bueno el ejemplo. Si bien Corea del Norte no es un país que esté oficialmente hoy en guerra, aunque técnicamente lo está con Corea del Sur, Corea del Norte, por su sistema político, pone una enorme cantidad de trabas a la hora de poder fotografiar, a la hora de poder documentar. Y por ejemplo, es un país muy interesante de entender cómo funciona ese sistema y cómo se hace para poder de alguna manera registrar cuando uno lo visita. En poquitas palabras, ¿qué piensa el mundo de nosotros? ¿Qué piensan los lugares del mundo de Argentina como país que has visitado? El que más te llame la atención, si hay alguna generalidad. Nos quedan 60 segundos nomás. Argentina siempre es sinónimo de buen fútbol y por supuesto de Maradona y de Messi. Ahora, a partir de la presencia del Papa Francisco en algunos lados del mundo, también se nos relaciona con el Papa. En general, las figuras más conocidas de Argentina a nivel internacional, depende mucho de los lugares donde uno esté, el estrato social a donde se encuentre, pero siempre las figuras claves son el Che Guevara, casi icónico, Evita Perón, ahora el Papa Francisco y por supuesto el fútbol a través de Maradona y Messi. Evita más que Juan Domingo. Sí, Juan Domingo Perón no, Evita Perón. Evita es muy conocida por su trayectoria y sobre todo porque, acordate, a partir de la ópera y demás, fue mundializada, ¿no? Es casi un ícono. ¿Y alguna otra cosa no? Y depende mucho en qué lugar estemos.
Si estamos en sociedades de África, prácticamente somos desconocidos, muchas veces no saben ni siquiera dónde está puesto nuestro país, ¿no? Sí, seguramente que nos pasa a nosotros con Y muchos ojo que otros, digo, no solamente en África, en países del primer mundo, como los propios Estados Unidos, muchas veces hablar de Argentina, la gente no distingue si está en Brasil o si estamos separados. Pablo, antes de irnos, recordanos tu página web para poder leer más sobre vos y así lo ponemos en un zócalo. Le recordaría más el Facebook, Bueno. que tiene mucho material que voy subiendo de todos estos viajes. Incluso también tiene videos. En mi Facebook es Pablo Traveler separado y ahí hay mucha cantidad de información de lo que voy desarrollando todo este tiempo en Córdoba. Bárbaro. Que dicho sea de paso, Gabriel, perdón, Sí. me siento muy contento y muy feliz porque en Córdoba de alguna manera es donde concluye el viaje a partir de esta posibilidad que me brinda la sociedad de poder transmitirlo, de poder vivenciarlo, de poder enseñarlo a los demás. Bueno, y un poquito lo que tratamos de hacer nosotros. Te agradecemos mucho, Pablo, por haber formado parte del espacio. Dejamos las puertas abiertas en algún momento que vuelvas de viaje o que estés acá, que es difícil de encontrarte, ya sabes que tenés un lugar acá. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Buen resto de semana para todos.